Buen día, nosotros somos el equipo 3 y les venimos a exponer sobre el mecanizado con viruta. Bueno, el equipo está conformado por Díaz Hernández Gustavo Antonio, un servidor Marín Flores José Ángel, Martínez Avendaño Cristian Eduardo, García Jiménez Soledad, Bautista de León Héctor Yamir, Vargas Elías Cristian Osber. Bueno, hoy les venimos a hablar sobre mecanizado con viruta, torneado, principales procesos, rezado y taladreado. Bueno, una pequeña introducción sobre el mecanizado por viruta es que es también conocido como el decoletaje, que es un proceso de mecanizado que consiste en separar material de una pieza por medio de herramientas con filos muy definidos. A continuación, mi compañero les va a hablar más a fondo sobre lo que es el mecanizado con viruta. Bueno, mecanizada con viruta. Esa es la forma de que la mayoría de las operaciones de maquinado práctico son algo complejas. Se disponen de un modelo simplificado de maquinado que aprecia muchas de las complejidades geométricas y describe la mecánica de los procesos con buena precisión. A esa se le llama el modelo de corte ortogonal. Aquí tenemos una imagen que se diferencia entre dos. Una de ellas es que el corte ortogonal usa por definición una herramienta en forma de cuña, en la cual el borde cortante es perpendicular a la dirección de la velocidad con corte. Como pueden ver aquí en la primera parte de la imagen, que es el inciso A, es como un proceso tridimensional. Y en el otro lado tenemos el inciso B, tal como se reduce a dos dimensiones en una vista lateral, que es la misma. Formación real de la viruta. Esa se debe de observar que hay diferencia entre el modelo ortogonal y el proceso de maquinado real. En primer lugar, el proceso de deformación cortante no ocurre a lo largo de un plano, sino dentro de una zona. Ese corte es como si tuviera lugar a través de un plano de espesor cero, y con eso se implicaría la acción de corte que debería ocurrir instantáneamente al pasar a través de un plano. En segundo lugar, además de la deformación que ocurre en la zona de corte, se presenta otra acción de corte en la viruta después de haber sido formada. Este corte se le conoce como corte secundario, para distinguirlo del corte primario. En la formación real de la viruta, como pueden ver, tenemos cuatro tipos. La primera es la viruta continua, la segunda viruta continua, la tercera viruta continua con acumulación y por última viruta dentada. En la viruta discontinua, esa es cuando se maquina materiales relativamente frágiles, por ejemplo hierro fundido, que es a baja velocidad en corte. La viruta continua, esa es cuando se cortan materiales de trabajo que son dúctiles a velocidades altas, con avances y posibilidades pequeñas. En la viruta continua con acumulación en el borde, esa se marca con la fricción entre la herramienta y la viruta, que tiende a causar la adhesión de porciones de material de trabajo en la cara inclinada, que es el borde, como se le había comentado. Y por último, en la viruta detonada, eso se le llama como el corte localizado. Se utiliza también para cuarto tipo de viruta. Estos son semicontinuos en el sentido que poseen una apariencia de diente de sierra que se produce por una formación cíclica. Bueno, yo le voy a hablar del torneado, bueno, o el torno y los principales procesos. Bueno, el torno es una máquina o herramienta que efectúa el torneo veloz de piezas de revolución de metal, madera y plástico. Produce piezas de trabajo rectas, cónicas, curvadas o ranuradas, como ejes o flechas, huesillos y pasadores. El tornado es probablemente la primera operación del mecanizado, que es el dar forma a una pieza que dio sitio a una máquina o herramienta. Aparte, el torno se puede usar para el ranurado y para recortar y limpiar o también pulir piezas.
Como podemos ver aquí están las diversas operaciones de corte que se pueden realizar en un torno. El torneado recto o cilindrado, como podemos ver, la pieza se empieza a deformar por los bordes, dándole así una forma de cilindro a la pieza que queda sobre el centro. El torneado cónico, la pieza se va haciendo en forma, como se puede ver, como su nombre lo dice, en un cono. Este se puede efectuar con el torno poniéndole diferentes grados de lo que se quiera tener. El perfilado, es para más que nada para darle forma a la pieza de ondas o así. Un ejemplo de ello sería como un peón de una pieza de ajedrez. Es una pieza que se podría hacer así con ese perfilado. Por otro está el torneado y este se utiliza más que nada como para rondos y como se puede ver se deja un borde y se comienza a hacer del medio o se empieza a quitar y se quita el exceso que tiene. Careado más que nada es para las caras, limpiarlas y dejarlas lisas, como se puede decir también pulidas, y eso se hace en las orillas de la pieza. Y el corte de una herramienta formadora, como se puede ver, se va a dar la forma de la que tiene la pieza, y aquí se puede ver unas ondas en el inciso G, así como la forma que tiene es la que se va agarrando la pieza. El madrinado y el taladrado, más que nada, se hace en el centro de la pieza, dejando un hueco en el centro de ella. El trozado se utiliza para cortar las piezas y más que nada, se corta el extremo de la pieza con el roscado, como su nombre lo dice, es para pues darle a la pieza la forma de una rosca, como si fuera para un tornillo o una tuerca. Y el moleteado más que nada es como para darle una forma al exterior de la pieza como un detallado por fuera. Bueno, las características generales de los procesos de maquinado y tolerancias dimensionales. El torneado, operaciones de torneado y careado, en todos los sitios de materiales se utiliza herramientas de una sola punta o de forma a los tornos mecánicos que requiere una mano de obra experta y baja velocidad de producción. Tiene unas dimensiones finas de 0.025 milímetros a 0.13, con unas tolerancias de 0.001 a 0.005. El madrinado, es para superficies o perfiles internos con características similares al torneado. Y la rigidez de la barra para madrinar para evitar un traqueteo. Como decía, es el que se le hace una perforación por el centro. Y pues tiene unas dimensiones más o menos de 0.025. El taladrado es casi lo mismo, que son orificios redondos de varios tamaños o profundidades de alta velocidad de producción. Para el taladrado se utilizan brocas para hacerle el orificio a la pieza por la parte central. Bueno, el fresado. Es de gran variedad de formas que comprenden contornos, superficies planas y ranudas, versátiles, y la velocidad de producción de es baja, y ya que requiere mano de obra calificada. El planeado son para superficies planas, grandes y perfiles de contornos rectos en piezas de trabajo largas y su proyección de bajas cantidades. El brochado, es de superficies internas y externas, ranuras y contornos, con un buen acabado superficial de herramientas costosas de alta velocidad de producción. Y el aserrado es más que nada para cortes rectos y de contornos en formas planas o estructurales para materiales duros o a menos que la sierra tenga dientes de carburo o estén recubiertos con diamante. Bueno, y aquí les voy a hablar de la geometría de las herramientas. Bueno, la geometría de las herramientas, los diversos ángulos de una herramienta, de unos un punto de corte tienen funciones importantes en las operaciones. Y estos, más que nada, pues hay varios tipos, que son el ángulo de ataque lateral, ¿cómo se llama? El ángulo de filo de corte y el ángulo de alivio de radio. Bueno, el ángulo de ataque es importante para controlar la dirección del flujo de las virutas y la resistencia de la punta de la herramienta. El ángulo de ataque lateral, es más importante que el ángulo de ataque posterior, ya que aunque generalmente esta último controla la dirección del flujo de las virutas, para maquinar materiales y utilizar insertos de carburo, por lo que continuidad estos ángulos van de menos 5 grados a 5 grados. El ángulo de filo cortante afecta la formación de virutas y la resistencia de las herramientas y las fuerzas de corte en varios grados. Por lo general son de alrededor de 15 grados. El ángulo de alivio controla la interferencia
fricción en la interfaz de la herramienta y la pieza de trabajo. Y el radio de punta afecta el acabado superficial y la resistencia de la punta de la herramienta. Cuanto más pequeño sea ese radio, la herramienta filosa, el acabado superficial de la pieza del trabajo será más rugoso y la resistencia de la herramienta será inferior. Bueno, los componentes del torno. Para los componentes del torno está la bancada, el carro, cabezal, carro de contrapunto y la barra de avance y tornillo de guía. Estos son algunos de los más importantes que hay. La bancada es la que soporta los componentes principales del torno, y las bancadas tienen una masa grande y se construyen de manera rígida y por lo común de hierro fundido nodular. El carro, este es o ensamble de carro, se desliza a lo largo de las guías y consta de un ensamble de la corredera transversal. La herramienta de corte se monta en el portaherramientas y por lo general con un apoyo compuesto que gira para colocar y ajustar la herramienta. Y el cabezal se fija a la bancada y está equipado con motores, poleas y bandas que suministran energía en a un vacío a diversas velocidades de rotación o de giro. El carro de contrapunta, puede deslizarse a lo largo de las guías y sujetarse en el punto de posición que soporta el otro extremo de la pieza del trabajo. Se utiliza para las piezas y el que se desliza para darle forma a la pieza y se puede modificar con grados dependiendo de forma que se le quiera dar a la pieza. Las barras de avance y de guía. La barra de avance acciona mediante un juego de engranes a través del cabezal. Y eso sería todo. Y aquí tenemos un video. Prosiguiendo con el tema, tenemos lo que es el fresado. Este incluye diversas operaciones de maquinado muy versátiles. Tienen un lugar en varias configuraciones usando una fresa, una herramienta multifilo que produce numerosas virutas en una sola revolución. Hay diferentes tipos. Les vamos a mencionar las más importantes. El primero sería el fresado periférico. En este proceso, el eje de rotación del cortador es paralelo a la superficie de trabajo. El cuerpo del cortador por lo general se fabrica con acero de alta velocidad. Tiene varios dientes a lo largo de su circunferencia. Cada diente actúa como una herramienta de corte de una sola punta. Estos son algunos ejemplos del tipo de fresado, que sería el fresado periférico, que solo tiene dos componentes, que sería el árbol y el cortador. El siguiente es el fresado carreado, que ahí podemos observar que solo tiene una característica, que es el huesillo. Tenemos el fresado frontal, que tiene la fresa frontal, huesillo, el cenco. Algunos tipos de básicos de cortadores. Sigue el fresado convencional, que el máximo espesor de las virutas se da al final del corte, cuando el diente abandona la superficie de la pieza de trabajo. El proceso de corte es fino, siempre que los dientes del cortador están bien afilados. De lo contrario, el diente roza contra la superficie antes de empezar a cortar. Las ventajas del fresado convencional son que tienen un ataque del diente, no es una función de las características de la superficie de la pieza de trabajo. Como siguiente característica sería la contaminación o la cascarilla en la superficie, que no afecta de manera adversa la vida de la herramienta. Tenemos el fresado de carreado o refrentado, que se monta en un huesillo que tiene un eje de rotación perpendicular a la superficie de la pieza de trabajo y remueve la materia. Gira alrededor de una velocidad rotacional n y la pieza se mueve a lo largo de una trayectoria
recta a una velocidad lineal, como podemos observar a continuación en la imagen. Tenemos el fresado frontal, que es una operación de maquinado importante y común debido a su versatilidad y capacidad de producir diversos perfiles y superficies curvadas. El cortador como fresa frontal tiene un zanco recto o un zanco canónico y se monta en el huesillo de la fresadora. Se pueden fabricar con aceros de alta velocidad o con insertos de carburo similares a la del fresado. Ahí podemos ver unos ejemplos en las imágenes. El fresado concurrente es apropiado para el maquinado de piezas de trabajo que tienen cascarillas en la superficie, como los metales, de trabajos en caliente, los forjados y las fundiciones. Tenemos una ventaja, que esta es la cascarilla dura y abrasiva y produce desgaste excesivo, así como los daños a los dientes del cortador, lo que acorta la vida de la herramienta. El esquema del fresado convencional y del fresado concurrente es el que podemos observar en la primera imagen. En la segunda imagen podemos observar la operación de fresado plano, que muestra la profundidad de corte de avance por diente, la profundidad de corte de viruta y la velocidad de la pieza de trabajo. En la tercera imagen podemos observar el esquema de la distancia del desplazamiento del cortador, que está compuesto para alcanzar la profundidad del corte rotal. Los parámetros del fresado son que la velocidad de corte en el fresado periférico es la velocidad superficial del cortador, o donde D es el diámetro del cortador y N la velocidad rotacional. Por lo mismo, para un cortador de dientes rectos, el espesor no deformado de la viruta aproximado se puede calcular a partir de la ecuación. Aquí observamos que el espesor de la viruta en el fresado plano varía a lo largo de su longitud debido al movimiento longitudinal relativo entre el cortador y la pieza de trabajo. Ok, ahora vamos con el proceso de taladreado. Este es un proceso en el cual la fabricación, que implica la creación de agujeros, ya sean materiales que sean de madera, en materiales que son de plástico, mediante el uso de una broca de taladro. Este es un proceso esencial para la fabricación de amplia variedad de productos, desde componentes electrónicos y hasta estructuras metálicas. El taladrado es un proceso básico y común para el producto de oficios, ya sea lo usan muchos tipos de herrería o creaciones de muebles, o todo ese tipo de industrias que son para este tipo de agujeros. Básicamente, se guía de brocas, que es lo que más o menos perfora lo que se desea. Poseen altas relaciones de longitud, de diámetro, por lo que tienen la capacidad de producir orificios relativamente profundos. Pero también hay unos que son más pequeños. Esto depende mucho de cada broca que haya. Deben utilizar con cuidado para taladrar orificios con presión y evitar su ruptura. También se producen dentro de un orificio, se mueven en la dirección opuesta al movimiento. Esto quiere decir que cuando es en dirección opuesta es cuando se quiere sacar lo que se ha taladrado. Dos tipos comunes de brocas. Bueno, broca con punta cónica. La función del par de gavilanes es proporcionar una superficie de soporte para la broca contra las paredes del orificio conforme penetra en la pieza de trabajo. Existen brocas con 4 gavilanes, margen doble, para su mejor guía y precisión. También existen brocas con características de rompevirutas. La broca con punta de cigüeña. Bueno, estas brocas tienen buena capacidad de centrado y, dado que las brocas tienden a romperse con facilidad, son adecuadas para producir orificios profundos. Y bueno, ahí aparece una imagen con los dos tipos de brocas. Broca helicoidal.
La broca más común es la broca helicoidal, de punta estándar. La geometría de su punta es tal que el ángulo normal de ataque y la velocidad del filo de corte varían con la distancia a partir del centro de la broca. Las características principales de estas brocas son con los intervalos típicos de ángulos entre paréntesis. Bueno, la primera es ángulo de la punta, es de 118 a 135 grados, ángulo de alivio del labio de 7 a 15 grados, ángulo de filo o borde biselado de 125 a 135 grados y ángulo del hélice de 15 a 30 grados. Bueno, aquí aparece una tabla con las capacidades generales de las operaciones de taladrado y mandrinado, donde aparecen tipos de herramientas de corte, intervalos de diámetros y la profundidad de diámetro del orificio. El primero es el helicoidal, con un intervalo de diámetro de 0.5 a 150 milímetros, con un típico de 8 y máximo de 50. La paleta, que es de 25 a 150 milímetros, con un típico de 30 y máximo de 100. Cañones es de 2 a 50 milímetros, típico de 100 y máximo de 300. El trepanado es un diámetro de 40 a 250 milímetros, con un típico de 10 y máximo de 100. Y el mandrinado es de un diámetro de 3 a 1200 milímetros, con un típico de 5 y el máximo de 8. Taladrado de cañones. Desarrollado originalmente para taladrar cañones de armas, el taladrado de cañones se utiliza para taladrar orificios profundos y requiere una broca especial. Las velocidades de corte en el taladrado de cañones son altas y los avances bajos. Las tolerancias son de alrededor de 0.025 milímetros o 0.01 pulgadas. El fluido de corte se fuerza a alta presión a través de un orificio longitudinal en el cuerpo de la broca. Los lineamientos básicos de diseño para taladrado son los siguientes. Los diseños deben permitir que los orificios se taladren en superficies planas y perpendiculares al movimiento de la broca. De lo contrario, esta tiende a doblarse y el orificio no se ubica con precisión. Las superficies de salida de la broca también deben ser planas. Se deben evitar o minimizar las superficies interrumpidas de orificios para mejorar la precisión dimensional, la vía de la broca e impedir progresiones. Los fondos de los orificios deben coincidir, si es posible, con los ángulos estándar de la punta de la broca y deben evitarse los fondos planos o de formas irregulares. Son preferibles los orificios pesados a los ciegos. Si se requieren orificios con diámetros grandes, la pieza de trabajo debe tener un orificio resistente, de preferencia producto durante la fabricación de la parte, por fundición, metalurgia de polvos o formado. En caso de que no sea práctico hacer orificios, deben producirse hoyuelos para reducir la tendencia a que la broca camine. Las partes deben diseñarse de manera que todo el taladrado se pueda efectuar con un mínimo de fijación y sin tener que reposicionar la pieza de trabajo. Los orificios ciegos deben taladrarse con mayor profundidad que los que se obtengan con las operaciones de rimado o macholado que se puedan realizar posteriormente. A continuación, mi compañero va a decir una conclusión. Bueno, ya estamos llegando al final del tema y como puede ver vimos varios puntos muy importantes que no puedo dejar de utilizar ya que esos puntos nos benefician tanto a nosotros. Como puede ver, el proceso de mecanizado de viruta se utiliza para darle acabado final a la pieza mecanizada con gran precisión y con poca cantidad de arranque. Consiste en deslizar repetidamente una lima para desgastar las imperfecciones. Así también hablamos del torneado. El torneado es un proceso de mecanizado por arranque de viruta, es decir, es parte del material inicial de la pieza. Es eliminado hasta darle la forma deseada al producto. La máquina que lleva a cabo este proceso es el torno. Las etapas del proceso, ya sea la carga o la descarga, que es la fijación en la pieza a trabajar en el torno. Luego sigue el fresado. Este se puede mecanizar los más diversos materiales, como madera, acero, fundición de hierro, metales no férricos y materiales sintéticos. Además, las piezas fresadas pueden ser desbastadas o afinadas. El taladreado es una máquina que nos permite agujeros debidos al movimiento de rotación.
en ocasiones combinadas con percusión que adquiere la broca sujeta en su cabeza. Es el hecho de que la herramienta realice el corte del material y desprenda virutas, en lo que da nombre al mecanizado por arranque de viruta. Y como pueden ver en la siguiente diapositiva, todo ese tema los apoyamos del libro que nos sugirió el ingeniero David, que son dos libros: Manufactura, Ingeniería y Tecnología,